Bueno, vamos a empezar entonces con principios de sana doctrina. Muy bien, tenemos la primera palabra, es Primera de Juan 1:9. Vamos a ir a Primera de Juan 1:9 y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vemos aquí que ya Jesús se había muerto en la cruz, había hecho consumado se había ido, y sin embargo Juan sigue hablando de confesar los pecados para que Él perdone los pecados, no que quite el pecado, porque no quitó el pecado Jesús, sino no tendríamos ahora pecado y sin embargo seguimos pecando. Perdonó el pecado y nos limpió, se quitó toda culpa, eso sí, culpa por el pecado, eso sí que quitó. Entonces, bueno, esta es la primera importantísima palabra, que es la confesión de pecados. Muy bien, la segunda es Juan 13, vamos a ir a Juan 13, 34 y 35. Y dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis, repite, unos a otros. En esto entonces dice el 35, conoceréis todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Esto es el nuevo mandamiento, es decir, donde se resume toda la ley, que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Y evidentemente no nos amó con un amor de sentimientos, de emociones, sensiblero, de llorar, de emocionarnos porque estamos en la presencia del Señor, no, sino que nos amemos realmente con ese amor de perdón, de las 70 veces 7 que tenemos que perdonar, y de servicio, porque Jesús dijo: yo vine para servir y no para ser servido. Entonces es el ejemplo del amor del Señor. Y la tercera condición sería la disciplina, no la corrección de nosotros entre nosotros, sino la corrección de Dios con nosotros. Muy bien, la siguiente palabra es Primera de Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17, a ver si me esperan un poquito. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y agrego yo, las doctrinas del mundo, ¿no? que forman parte de esto, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. Que ¿cuáles son algunas de las doctrinas del mundo hechas por nuestro enemigo primario, que es Satanás? Que son las religiones, las sectas, la meditación, el ecumenismo, el karma, el humanismo, los sistemas políticos, la democracia, el capitalismo, el comunismo, todo esto, el psicoanálisis, la psicología positiva, el sionismo, el destino, el autoperdón, la autoestima. Bueno, hay muchísimas más de todas estas doctrinas del mundo. Y entonces el 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y después hay unos versículos muy interesantes sobre el anticristo, que dice el 19, por ejemplo: salieron de nosotros, siguiendo con el 2, ¿no? 2:19 de Primera de Juan, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero, y después dice en el 22: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Padre tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahora aquí, esto es como decía una amiga mía sobre las películas, ¿no? Decía: antes era más fácil, sabíamos que quiénes eran los malos y quiénes eran los buenos. Hoy es muy difícil porque se camuflan los buenos hasta el final, o los malos, y nunca sabes en definitiva quiénes son los malos y los buenos. Y acá igual, digamos que es muy fácil reconocer aquellos que vienen
y que van a negar al Hijo con sus acciones, ¿no? O que directamente lo niegan porque niegan al Hijo, porque niegan al Padre, es decir, porque no creen en alguno de los dos, ¿eh? En fin, esto, ¿no? Que nieguen directamente al Padre o al Hijo. Pero hay muchas formas de negar, ¿eh? Al Hijo y al Padre, por ejemplo, como hacen las iglesias hoy, metiendo la psicología dentro de la iglesia y entonces mandando a todo el mundo a sanarse psicológicamente o emocionalmente por medio de la psicología y no llevando a las personas a Cristo, al Espíritu Santo para que Él opere. No. Entonces, ¿qué es esto? Por un lado, nos ofrecen toda la oferta del mercado, ¿no? Del mercado del mundo, la psicología positiva, el humanismo, todo esto, y dentro nos meten a Jesús, como que realmente, bueno, Jesús, por supuesto, que está por encima de todo esto, pero sí está por encima, pero mandemos a la gente a hacer autoayuda, autoperdón, todas estas doctrinas diabólicas. Entonces, esto es negar realmente a Cristo, ¿eh? Así que entendámoslo bien, estos versículos, porque eso es muy importante y es una base doctrinal muy fuerte, ¿eh? Muy bien, entonces, estábamos en Primera de Juan, sí, en Juan, el nuevo mandamiento, Primera de Juan, perdón, 2, 15, 17 y ahora 19 y 22. Muy bien, y ahora seguimos con Juan 10, 30. Ahora seguimos con Juan, se me fue, Juan 10, 30. Muy bien. Es un versículo muy cortito y dice, yo y el Padre uno somos. Juan 10:30 afirma que él y el Padre uno somos y ratifica esta palabra con versículos que siguen a esto también, como Juan, por ejemplo, 14:10. Vamos a buscar Juan 14:10. 14:10 dice, no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creo que más claro esto. 14:7 también dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Juan 8, 9, dice, a ver, Juan 8:19, Juan 8:19 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Bueno, o sea que Juan 10:30 realmente se confirma, yo y el Padre uno somos. Muy bien, esto para deshacer toda la teoría de la Trinidad, que es un invento del catolicismo, porque Trinidad, la palabra ya no existe en la Biblia como Trinidad, y para ratificar que, por ejemplo, dicho por los mismos en enciclopedias católicas de los primeros siglos, dicho por los mismos católicos, ellos modificaron el bautismo, cuando dice que bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no era así originalmente, sino que era que bauticen en el nombre de Jesús. Así que bueno, esto da todo por tierra la teoría de la Trinidad, el Padre y yo uno somos. Muy bien, vamos entonces ahora a una palabra bien importante que es Isaías 6:7. Vamos a buscar Isaías 6:7. Acá lo tengo. Isaías 6:7 dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y te es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Muy bien. Esto afirma que realmente lo que hace Yeshua es limpiar el pecado, perdonar el pecado, pero y quitar la culpa. Eso sí, lo primero que él hace es quitar la culpa que produce el pecado, porque la culpa que produce el pecado es tremenda, ¿no?
Entonces yo voy a hacer todo un estudio sobre el tema de la culpa, la convicción de pecado y todo esto. Entonces, y esto es tremendo. Entonces, el Señor lo primero que hace cuando nosotros confesamos es quitar la culpa y perdonar nuestros pecados. Esto es bien importante que nosotros lo tengamos claro. Entonces, quita la culpa y perdona el pecado que sigue estando, pero no la culpa. Entonces, por eso dice Pablo, ¿no? Desgraciado a mí, ¿quién me limpiará, quién me salvará de este cuerpo de miseria, por el pecado que mora en mí y todo lo demás que habla Pablo en Romanos 7, ¿no? Entonces, bueno, leámoslo y recordémoslo para ver que esto es así. Y una última doctrina muy, muy importante que la Iglesia creo que hasta la desconoce, porque en realidad esto no se predica, por lo menos en la Iglesia, en la Iglesia apóstata, no en la Iglesia de Jesucristo, sino en la Iglesia apóstata, que es la doctrina de las dos simientes. Y esta doctrina de las dos simientes, que también voy a hacer una palabra especial para hablar de esta doctrina, pero vamos a ver acá una palabra en Primera de Juan 3:10 al 12, que dice así. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, aquí tenemos una revelación fuertísima que es que siempre estuvo, pero que como nosotros no teníamos todavía la revelación, no veíamos y nadie la predicaba. Y acá está Génesis 3:15, el protoevangelio, que es el que nos va a dar la revelación completa de esto que dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ojo, dos simientes. Esta te herirá en la cabeza, la de Jesús, y tú le herirás en el calcañar. Si hablamos de simiente, que viene de cera, del hebreo, y que significa semen, estamos hablando realmente de dos linajes, de dos descendencias, de progenies. Entonces, una que era la de Dios y otra que era evidentemente la de Satanás, que crea toda la simiente cainita. Y ahí vamos a entender la verdad, la Biblia, de una manera increíble, con toda la revelación, entendiendo que Dios no es un Dios asesino que manda a matar pueblos porque sí, sino que los pueblos que manda a matar eran cainitas, o sea, eran esta simiente de Satanás, que además no se va a arrepentir nunca, que además demuestra que no todos somos hijos de Dios, por lo cual vamos a entender, digo otra vez, con mucha más revelación la palabra. Y por qué Jesús dice también ustedes son hijos, son víboras, hijos de su padre el diablo, lo está diciendo de verdad, ¿no? Lo está diciendo realmente porque es así, es la simiente cainita, pero vamos a dejar eso para otra entonces palabra. Y lo que te quiero decir entonces para terminar este audio es que trabajar diariamente entonces con el Espíritu Santo, con Lucas 9:23, porque este versículo lo tienen los evangelios, pero el único que dice algo relevante respecto de esta palabra es Lucas, porque dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, dice Lucas, que los otros no dicen tome su cruz, y sígame, ¿no? Entonces, hacer esta tarea con el Espíritu Santo y, por supuesto, como siempre, cuando tenemos, que siempre tenemos estos pecados, estos pensamientos que realmente muchas veces nos incomodan y mucho, nos hacen mucho mal, entonces nada, 2 Corintios, que la conocemos todo muy bien, 10:5 al 7, que dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No, el 5, perdón. Y si queremos contextualizarlo, el 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer y esto es maravilloso, saber que tenemos que amarnos unos a otros con el amor que Yeshua nos tuvo, que es un amor de perdón y de servicio, pero para poder hacer esto de verdad tenemos que ir diariamente a la cruz, que es victoria y que es una maravilla porque nos hace sentir muy bien el reconocimiento de que de verdad no somos nada, que de Él es todo, y pudiendo reconocer esto, Dios realmente se glorifica en nosotros y nos da poder espiritual para seguir sometiendo a esta criatura vieja y nos da el fruto del Espíritu, que es lo más maravilloso que podemos tener. Hoy la iglesia apóstata ha perdido el poder espiritual. Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer, vuelvo a repetir, vamos de acuerdo a Lucas 9:23 al auxilio del Espíritu Santo y si no llevamos también todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Muy bien, entonces esto es todo por este audio. Ya vamos a seguir con otros, con el tema de a lo mejor la culpa y de la simiente cainita.